Si alguien piensa que el ser humano no es la especie superior, yo lo lamento por él. Está científicamente comprobado que somos superiores justamente por lo que vos nombraste, por el lenguaje, por las habilidades comunicacionales que tiene el ser humano, etcétera, por el nivel de raciocinio que tenemos por encima de las demás especies, y un sinfín de listados que todos conocemos y que todos sabemos cómo son. Esta popular idea, que enseguida vamos a analizar, Danan la comentó mientras criticaba al antiespecismo y al veganismo. Curioso, porque si con ella intentaba justificar la explotación animal en el rubro de la alimentación, cosa que pareciera querer hacer constantemente, pues lo mismo aplica al rubro del entretenimiento, en el que él se mostró en contra de la explotación animal. Respecto del entretenimiento, a mí me parece que en ese caso es absurdo e innecesario tener que jugar con la vida de un animal. Absolutamente estoy en contra de la tauromaquia y de los espectáculos circenses en los que se explota y se utiliza a los animales. Ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo. Un torero bien le podría decir a él exactamente lo mismo, que somos superiores. Entonces, ¿Danan dejaría de oponerse a esas prácticas? Más allá de eso, me fastidia cuando la gente dice está científicamente comprobado cualquier cosa con tal de sonar más creíble. No, Danan. No me hace falta ni pedirte evidencia de que la ciencia haya comprobado que somos la especie superior, porque la ciencia no se encarga de eso. La ciencia no define los términos, nosotros definimos los términos. Ni siquiera los términos utilizados en la ciencia son productos del método científico. No son descubrimientos, no son hechos, características, predicciones, son palabras. La ciencia responde preguntas concretas, no abstracciones nebulosas como ¿qué es superior? O la ciencia, ¿qué es superior? ¿Un humano o un camello? ¿A qué te referís con superior? ¿A que pueden hablar? Nunca se vio a un camello hablar. Gracias, ciencia, lo sabía. Hay humanos que tampoco hablan. Pero si le decíamos que superior era aguantar sin tomar agua o la cantidad de pelos, entonces superior era el camello. Él quiere hacer pasar por científica la idea de que superior en el campo ético significa mayor complejidad en la comunicación o un mayor raciocinio. Eso no es científico, eso es definicional y hasta te diría anal, porque se lo sacó del culo. Por un lado está la discusión de a qué nos referimos con superioridad, en función a qué lo concebimos, qué estamos comparando, qué es lo que estamos valorando o qué tiene sentido valorar. Por otra parte está la discusión de cómo a partir de esas valoraciones determinamos normas de conducta. ¿Acaso justificamos que alguien que entendemos como superior explote o torture a alguien que entendemos como inferior a él? Respecto a la valoración, la única característica que yo considero relevante es precisamente esa: tener valoración, valorar cosas, querer que sucedan algunas cosas y querer evitar otras. Es decir, tener intereses cuyas satisfacciones le generan al individuo que las posee valencia positiva, bienestar, goce, etc., y cuyas frustraciones le generan valencia negativa, malestar, sufrimiento, etc. A todo esto se lo suele llamar capacidad de sentir o directamente sintiencia. Este proceso al cual suscribo de centrar la consideración moral o ética en la capacidad de sentir, la sintiencia o en los procesos sintientes, se lo conoce como sensocentrismo. Si me preguntan a mí, considero que no ha sido la mejor elección de palabras, ya que tienden a confusiones con otros usos del término sentir. Pero bueno, ya tienen cierto recorrido en la filosofía de la mente y la filosofía moral. La sintiencia es, en definitiva, lo que da lugar a cualquier moral y a la disciplina de la ética misma. Considero que basarse en cualquier otra característica es arbitrario. Como decir, tenemos en cuenta los intereses de los individuos, pero solo de los varones, o solo de los blancos, o solo los de determinada religión, o de determinado partido político, etc. Y respecto a otras cualidades usualmente propuestas como éticamente relevantes, como las que menciona Danan de habilidades comunicacionales o raciocinio, u otras que no mencionó, pero a las que apelan con mucha frecuencia, como la autoconciencia, la proyección a futuro y básicamente cualquier otra, considero que solo son importantes en función a cómo determinan, condicionan o afectan a la sintiencia, o a los procesos sintientes, al bienestar o malestar de quien pueda sentirlo. Me parece probable que mayor inteligencia, mayor raciocinio, comunicaciones más complejas, etc., implique mayor sintiencia, por lo menos en términos generales, aunque pueda haber excepciones. Y en este sentido, sí,
sin contar la posibilidad de que en otras partes del universo existan seres superiores a los humanos en cualquiera de las características que entendamos como éticamente relevantes, hasta ahora los seres conocidos por nosotros, con mayor inteligencia, mayor raciocinio, comunicaciones más complejas, mayor proyección a futuro, mayor sintiencia, son humanos. O sea, si tengo que elegir entre evitar que torturen a un humano adulto neurotípico o a una vaca, y elijo evitar la tortura al humano. Y eso no es especista, como explico en estos videos, es sensocentrista. No lo hago porque sea humano o porque sea vaca, sino por la capacidad de sentir. Y de nada de lo que digo se desprende que justifico la tortura a la vaca. De hecho, prefiero que no torturen a nadie. Pero atención, ya sea que nos basemos en la sintiencia o en cualquier otra u otras características, debemos tener en cuenta lo que vimos en el video anterior y que lo expliqué más en profundidad en este otro video. Y es lo que plantea el argumento de la superposición de especies. Que no existe ninguna característica o grado de alguna característica que compartan todos los individuos de una especie y únicamente de esa especie. Por eso se habla de una superposición. Apliquemos esto al criterio de Dana. Él, no la ciencia, él predica la superioridad en función al raciocinio y la comunicación compleja. Resulta que adultos neurotípicos de vacas, cerdos, gallinas y tantísimas otras especies tienen esas capacidades más desarrolladas que humanos, bebés o con problemas cognitivos muy severos. ¿Acepta entonces que esos otros animales son superiores a esos humanos? ¿Considera justificado entonces que explotemos y tratemos peor a esos humanos que lo que tratamos a esos animales? Además, esas características, como todas, difieren incluso dentro de nuestra especie. Esto es extremadamente importante, ya que rebate cualquier apelación a supuestas características de una especie para intentar justificar una postura especista. Y para terminar, los dejo con esta excelente cita de el gran Jeremías. Puede llegar el día en el que el resto de la creación animal llegue a adquirir esos derechos que nunca les hubieran podido ser arrebatados, salvo por la mano de la tiranía. Los franceses han descubierto ya que el color negro de la piel no es una razón por la cual un ser humano pueda ser abandonado sin remedio al capricho de un torturador. Puede llegar el día en el que se reconozca que el número de patas, la vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum son razones igualmente insuficientes para abandonar a ese mismo destino a un ser sensible. ¿Qué otra cosa debería trazar la línea insuperable? ¿La facultad de razonar? ¿O quizá la facultad del discurso? Pero un caballo o un perro adultos son sin comparación animales mucho más racionales, así como más comunicativos que un niño de un día, de una semana o incluso de un mes. Pero supóngase que las cosas fueran de otro modo. ¿Qué cambiaría eso? La cuestión no es ¿pueden los animales razonar? Ni ¿pueden hablar? Sino ¿pueden sufrir? Una introducción a los principios de la moral y la legislación. Jeremy Bentham, 1780.